Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es lunes, toca hablar de historia y vais a tener de vez en cuando, porque ha sido un veranito que, madre mía, qué veranito hemos tenido de daños al patrimonio histórico, entre incendios, entre daños a adrede, negligencias, incompetencias de políticos, que hay bastantes y todo. Vamos, es que tengo para hacer podcast hasta el fin de los tiempos, pero madre mía, vaya veranito que hemos tenido. Pues voy a empezar, como se suele decir, por el final. Vamos a empezar por uno de los últimos acontecimientos que ha pasado este verano. Más que nada, como hago yo muchas veces en el podcast. Más que nada, esto no es un podcast de actualidad, pero para que valoremos esto que ha pasado, esto que lleva pasando un montón de años, veamos que esto no tiene mucho remedio, porque uno se tira la pelota unos a otros, y veamos que también la gente a veces, que es un poco estúpida, se pelea por cosas que a veces no viene mucho a cuento. Pero bueno, todo esto viene que la mezquita de Córdoba, ahora podéis proceder muchos de mis oyentes a fustigaros y dar 2 latigazos en el pecho o en la espalda, porque estáis diciendo: mezquita de Córdoba, no ha dicho catedral, ha dicho mezquita, no es una catedral donde se hace el culto. Y si digo mezquita, porque el nombre oficial donde pone la web, que también esto ha sido de muy señor mío, ha habido gente insultando cuando pasó el incendio de la mezquita de Córdoba, que insultando a la propia gente de la mezquita de Córdoba, el propio cuenta oficial de Twitter y de Instagram y de otras cuentas, porque ellos se llaman mezquita-catedral. Pues había gente insultándoles a ellos y quejándose de ¿por qué no llamáis catedral a secas? Porque es una catedral católica, porque no sé cuánto. A la propia cuenta que, claro, oficialmente, cuando tú compras la entrada, te pone mezquita catedral. Aparte de que todo el mundo, cuando va a Córdoba, yo que he ido un montón de veces y he visitado la mezquita, el 90% de la gente dice mezquita de Córdoba. Es más, yo he ido a una procesión en la mezquita de Córdoba y no he dicho voy a una procesión a la catedral de Córdoba, porque todo el mundo comúnmente la conoce como mezquita de Córdoba. Lo que pasa que desde hace un montón de años, de esto desde la época de Fernando III el Santo y de época también de Alfonso X el Sabio, desde que se reconquista Córdoba, la catedral pasa a ser de culto cristiano, pero es como muchos templos y tal. Nadie se le ocurre decir, o sea, la catedral de Santa Sofía, desde hace un montón de años en Constantinopla, bueno, Estambul, es de culto musulmán, pero todo el mundo la conoce como la catedral de Santa Sofía de época de los bizantinos. Pues esto pasa igual, pero no en este país, cuando se está prendiendo literal fuego a nuestro patrimonio histórico, porque es que esto tú te podías ver, porque fue una tarde-noche, te podías ver las redes sociales y todo, y había gente más preocupada de que si lo llamaban catedral, que si lo llamaban mezquita, y yo diciendo, pero que se nos está quemando uno de los monumentos no de España, a nivel mundial, porque quiero recordar que esto parece que mucha de esta gente ahora ultranacionalista española, parece que el califato de Córdoba, el Emirato y todo esto, que no existíamos a nivel europeo y mundial, pero en su época quiero recordar que una de las bibliotecas al mismo nivel que la biblioteca de Alejandría y que otras, estaba la biblioteca de Córdoba, todos los escritos y tal, y muchos de ellos de época romana, griega, que se quemaron en bibliotecas como Alejandría y se pasaron a otras, pues acabaron llegando aquí a la biblioteca de Córdoba todos estos escritos y toda esta riqueza de cultura y de todo ello y de arte. Pero cuando hablas en muchas veces, sobre todo por cierta gente, de la riqueza del patrimonio cultural de musulmán que tenemos en este país, de toda esa época, de cuando la época de Al-Ándalus y tal, que fue parte de nuestra historia, que a muchos les duela, parece que estás aquí hablando de la yihad, de la bomba lapa, de yo que sé de qué estás hablando, y se enfadan mucho cuando defiendes el patrimonio histórico de esa parte. Hay gente que se ha puesto a insultar, ay, que se queme, que se tal, no sé cuánto. Gente casi que se alegaba de que la mezquita catedral se estuviera quemando. Pero vamos, en este país ya os digo que no me sorprende. Hace poco también con el tema de los incendios, que también lo traeré aquí porque también se quema mucho patrimonio histórico, en León, en Galicia, en muchos sitios.
pues un diputado, una diputada que es un iluminado, no tiene otro nombre, en vez de estar preocupado por todo lo que se ha quemado de vidas humanas que se han perdido, de toda la masa forestal, patrimonio naturaleza, patrimonio histórico, empresas, todo lo que se ha perdido, pues estaba preocupada de cómo se pronunciaba la palabra Ourense, que si en gallego, que si en español, que tal. Y esto pasaba también, lo traigo a colación porque pasaba con la mezquita catedral, todo el mundo peleándose que si era mezquita, que si era catedral. Había gente corrigiendo a la propia Iglesia Católica, que estaba diciendo no, porque la mezquita catedral, salió el jefe el arzobispo de la catedral, mezquita catedral de Córdoba, que dice sí, se ha prendido fuego, ha pasado esto y tal, y la mezquita catedral, y la gente insultando al propio arzobispo, siendo más papista que el papa, nunca mejor dicho, y diciendo ¿cómo está diciendo el arzobispo que es mezquita catedral? Si es una catedral, no sé cuánto tal. O sea, esto a veces se nos va de las manos y insultando a los propios párrocos diciendo, porque dicen que es una mezquita catedral, que es como todo el mundo, los que viven en Córdoba, la gente de la zona de Andalucía, incluso gente de todas las zonas de España, conocemos a este monumento. Que por cierto, durante mucho tiempo fue la mezquita la segunda más grande del mundo, casi al mismo que la mezquita de la Meca, por grandeza, por importancia, por todo cultural. Es que ya digo, es un monumento súper importante. Y hay gente que hay gente que a veces se haga a un cable ardiendo y decían, no, es que antes de ser mezquita era visigoda. Gente que yo veo esta gente que de repente te sale a defender el patrimonio visigodo, que por ejemplo en Toledo hay iglesias que se caen a trozos porque están muy mal cuidadas y no le he visto a esta gente abrir ni una sola palabra ni decir, que es que a veces se me cae la cara de vergüenza de cómo esta gente empieza a hablar de cosas que no tienen ni puñetera idea y dicen, no, porque como antes era visigodo, sí, hombre, había templos que eran íberos, luego fueron romanos, luego visigodos, luego árabes, luego o sea, si nos ponemos aquí a sacar todo el árbol genealógico de un montón de iglesias, a esta gente le puede dar un ictus, porque os quiero recordar que sobre la Catedral de la Almudena en Madrid había antes una sinagoga, pero os quiero recordar que antes había una mezquita, porque a alguno le va a dar un ataque cardíaco escuchando el podcast, porque Madrid, aunque nuestro alcalde diga que somos un de raíces cristianas, Madrid, que antes era Majerid, porque antes su nombre árabe era Majerid, Madrid fue fundada por árabes, por musulmanes. Y justo en toda esa zona donde está el Palacio Real, donde está la Catedral de la Almudena, donde está toda esa zona, pues había restos de mezquitas, antes de sinagogas, todo esto. Así que a esta gente que se pone a ver los orígenes de la mezquita de Córdoba, que antes había una iglesia visigoda, como se pongan a ver un montón de catedrales españolas, incluida la de Sevilla, que antes era una mezquita, y un montón de cosas, es que le puede dar a esta gente una embolia o algo del susto, de decir, madre mía, si estoy yendo todos los domingos a rezar donde antes había una mezquita árabe, es que le puede dar algo a esta gente. Y antes de pasar a los datos en sí, os voy a dejar otra frase que os va a dejar loco, porque otro árabe yihadista super musulmán, Carlos I de Castilla y del Reino de Aragón, y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, pues Carlos I, y dijo una frase que cuando él llegó a ver la mezquita catedral de Córdoba y vio cómo estaba y todo, y lo que habían ido reformando de ser mezquita a ser catedral, dijo esta frase: habéis destruido lo que era único en el mundo y habéis puesto en su lugar lo que se puede ver en todas partes, en plan, un arte como era ese arte musulmán y árabe, súper bonito, de esa catedral de Córdoba, como se le había encargado por haber puesto muy mal de catedral, como haber hecho esa reforma. Carlos I, que no es sospechoso de ser musulmán y ser yihadista, como diría mucha gente de esta que mezcla los temas hoy en día, porque Carlos V hizo una cruzada contra el turco y todo esto. Entonces, este hombre dijo que, madre mía, qué barbaridad. Entonces, cuando se ve esta serie de cosas y todo esto, es que te dicen, madre mía, ¿cómo se le va a la gente la pinza? Pues ahora vamos al meollo de la cuestión.
Pues resulta que hace poquito la mezquita catedral de Córdoba ha tenido varios daños, porque aparte del incendio, ahora veremos que ha tenido algún daño más. Esto se veía venir, a los que sabemos un poquito de patrimonio y un poquito de historia y de la catedral. Yo a veces pasaba, porque he ido, como os he dicho antes, he ido varias veces a la mezquita catedral. Que por cierto, la entrada no es barata. Ahora hablaremos un poco de dónde va el dinero y de las cosas, pero es que una entrada a la mezquita catedral te cuesta sobre 13-15 euros solo si vas a la mezquita catedral. Si vas aparte de la mezquita, vas también a la torre, que yo... Madre mía, me acuerdo que fui a la torre, cuesta 3 euros, pero da hasta vértigo de lo alto que está y a mí me da un poco de cosa a las alturas. Ibas con un guía bastante majo que te iba explicando las cosas y tal, y yo creo que no es caro por otras cosas que he visitado, 3 euros por visitar el campanario de la Catedral de Córdoba, pero no está nada mal, pero bueno, pero da bastante vértigo, pero bueno. Eso, te puede salir las dos cosas sobre ahora mismo a precio normal, unos 16 euros. Ahí ver tanto la mezquita como la torre también de la mezquita y ver en lo alto. Y hay unas vistas de Córdoba bastante bonitas. Y claro, se recauda eso, de media, digamos que hay gente que a lo mejor no ve el campanero, pues de media unos 13 euros, y claro, yo que he estado muchas veces, ahí van muchísimas personas, a lo mejor 1000 personas, más personas, porque es uno de los monumentos, ya digo, que a nivel de España, es uno de estos imprescindibles, si vienes a España, pues tienes que venir a ver la mezquita catedral, por su historia, por su arquitectura, por la mezcla de estilos, que esta gente también que dice que España es súper pura, que es una grande y libre, como suelen decir, y lo bueno que ha tenido en su historia España es toda esta mezcla de cultura, de religiones, de que la propia iglesia fue también mezquita, de que la propia ciudad de Córdoba tiene también restos de sinagogas, de restos judíos y todo ello. Es lo bonito que tiene todas estas construcciones, que es la riqueza cultural y la mezcolancia. O sea, si fuese todo igual y uniforme, pues no lo visitaría tanta gente, pero bueno, hay mucha gente que no lo sabe ver. Pues resulta que estos 13 euros más o menos y todo este dinero que se recauda, que no es poco, luego aparte tiene una tienda de souvenirs, tiene bastante ingresos de visitas, de cosas, de rodajes, han rodado muchas películas en la mezquita catedral, porque vamos a ir un poquito al medio de la cuestión. Resulta que la mezquita catedral, a ver, mezquita, pero bueno, como el nombre oficial también muchas veces es mezquita catedral, pero casi todo el mundo le llamamos mezquita, pero tampoco quiero que se centre el debate en lo del nombre porque me parece una chorrada como una catedral, nunca mejor dicho. Pues resulta que la propiedad de la mezquita en sí es de la Iglesia Católica. Pues eso se hace culto, por tal, hace un montón de años, y de bueno, eso las escrituras y que es propiedad de ellos, serán de siglos o del siglo pasado, de hace bastante. Pues cuando os dé datos de cuándo lo inmatriculó la Iglesia Católica y el arzobispo y demás de Córdoba, os vais a quedar. Lo inmatriculó en el registro de la propiedad en 2006. Y cuando ya os diga el precio, os vais a quedar ya con el culo torcidísimo. Pues por 30 euros, que más que la compra en sí, fue el pagar el trámite. O sea, la iglesia no pagó absolutamente nada por esto. Y hay quien muchos dirán, bueno, es que es suyo de muchos siglos y tal. Pero esto es como todo. Esto, si es tuyo, paga tú el mantenimiento. A mí este caso me recuerda bastante. No tiene mucho que ver en el tema de valor histórico. Para mí sí, tiene un valor sentimental, pero me recuerda. En Madrid pasa algo parecido con el estadio del Rayo Vallecano. El estadio del Rayo Vallecano está cedido por la Comunidad de Madrid desde los 90, prácticamente principios de los 90. Lo construyó la Comunidad de Madrid, se lo cedió al Rayo Vallecano, y el Rayo Vallecano paga, y creo que son 1000 euros al año. O sea, que es para un equipo que está en primera división. Pagar ese alquiler por un estadio es casi de risa. Paga la cesión, y aparte de la cesión tiene el deber de mantenerlo bien el estadio y en buenas condiciones. A los que conocemos un poco el estadio, pues está que se cae prácticamente a trozos. Pues prácticamente con la mezquita de Córdoba pasa prácticamente igual. O sea,
no pagó prácticamente nada por hacerse con esa matriculación y tal. También se gana que era suyo de hace un montón de siglos y tal, pero es que el mantenimiento de patrimonio histórico, para todo lo que ingresa la Iglesia Católica, y sobre todo en este caso en Córdoba, por todas las visitas que cobra, es que todo el mundo llevamos diciendo esto va a pasar porque no hay un mantenimiento, porque vas. Y es que lo que ha pasado en este incendio es que resulta que los iluminados que de ahí, de la mezquita de Córdoba, no se les ocurre otra cosa que en una de las capillas, que por cierto, aparte de la capilla en sí, los que conocen un poquito de catedrales, de arte y de cultura, muchas de esas mezquitas tienen a veces cuadros, esculturas de un valor incalculable histórico. Pues no se le ocurre otra cosa que utilizar esa capilla como cuarto de limpieza y poner materiales como junto a maderas y todo eso, materiales eléctricos, que claro, eso prende un chispazo y te puede armar un incendio. Pues la presencia de productos de limpieza y ese mobiliario pues hizo que cuando esa chispa prendió todo empezó a arder pues súper fuerte, y menos mal que los bomberos, que en este caso es a lo que hay que aplaudir más, porque los bomberos de Córdoba hicieron una intervención y actuación súper rápida, fueron muy rápidos, estuvieron ahí bastantes horas intentando echar agua por un sitio u otro donde no dañara la infraestructura, porque esto a veces ha pasado. Yo lo he visto en muchos incendios de patrimonio histórico, me acuerdo en Notre Dame, que es que a veces echan el agua, pero hay que tener cuidado porque si mojar ciertas estructuras o ciertas cosas cae el peso y se va todo a tomar por saco. Entonces los bomberos muchas veces tienen que, no es apagar el incendio y ya está, y mucho más en este patrimonio histórico, pues, y hacer una muy buena actuación, porque si no, como yo digo muchas veces, el patrimonio histórico no es, ¡ay, se ha destruido! Ponemos 200.000 euros y vuelve a crecer. Pues no, porque un cuadro que te pintó un artista andaluz muy bueno o un artista italiano no va a crecer ahí de repente. Pues los daños principales han sido en la capilla de la Anunciación, que es la más afectada, donde el techo colapsó completamente. La capilla de San Nicolás Bari, que también sufrió bastante daño. La zona donde se originó el fuego, que fue la capilla número 37, donde ya digo, se almacenaban estos productos de limpieza y demás, que hay que tener pocas luces para hacer eso. También os digo, si vais a catedrales, yo lo he visto un montón de veces, hacer obras, andamios y tal. Yo de repente en Toledo, en un cuadro que está al lado de un cuadro del Greco, me veía los materiales de obra ahí puestos al lado. Y yo pensando, como aquí pase una desgracia y empiece eso a prender fuego o a caerse ese material de obra encima, es que se pierde este cuadro y este patrimonio histórico. Pero es que son cosas de sentido común, en plan, no pongas todo este peso, no pongas este material inflamable en este patrimonio, en este cultural. Y diréis, es que no hay espacio y tal, pues pon una sala aparte, pon, yo que sé, construye algo, pero hay maneras para prevenir todo esto. Pero es que a veces pasan las cosas, demasiado poco pasa, para todos los riesgos que se corren, demasiado poco, y ha tardado demasiado en pasar esto. Para mucha gente estaba diciendo que conoce el tema de la mezquita de Córdoba, esto va a pasar algo, porque no tiene un mantenimiento, porque la iglesia de Córdoba no procura, nada más quiere recaudar dinero de entradas y demás, pero no hace un mantenimiento, una restauración y todo esto para que esté esto correctamente conservado. A todo esto, luego semanas después ha habido una rotura que luego no ha pasado nada, pero menos mal que la persona de seguridad de la mezquita lo detectó a tiempo, pero hubo una rotura de un manguito y de la estructura de agua de uno de los baños adaptados de la mezquita catedral, y empezó a salir agua y tal. Menos mal que hubo esa suerte, que lo detectó rápido y cortó el suministro de agua. Pues el personal, también los bomberos y otro personal ahí, pero es mal que en ese sentido se pudo detectar rápido, porque si no, imaginaros, igual que con el incendio se puede detectar rápido y hubo daños y no llegó a pasar más porque llegaron los bomberos rápido, pero con esto de agua, pero es que es una nunca mejor dicho, es una fuga de averías, de agua, de cosas, y es que no hay mantenimiento correcto. Y esto, como se suele decir, ¿quién pagará la cuenta? Porque ahora es que esto, y pasa muchas veces, ahora pasa en este caso de la mezquita catedral, pero pasa muchas veces. Cuando se cobra por una entrada y es de propiedad de la Iglesia Católica,
Bueno, pero esto pasa también otras veces, porque va a pasar en otro tipo de monumentos que lo gestiona otra gente y hacen igual, pero pasa igual. Pero lo gestionan, cobran el dinero, pero cuando hay una reparación gorda, ¿quién pensáis que piden ayuda? Pues a Patrimonio. Para mí esto como monumento que es cultural y todo, sí, aunque se ejerza culto y se rece y se hagan procesiones, que yo ya os digo, estuve en una y fue bastante bonita, pero todo esto no deja de ser un patrimonio histórico. Entonces debería estar bajo la tutela del Ministerio de Cultura y el Patrimonio Histórico para que tener mucho cuidado de que pasen estas cosas y que esté velados por su seguridad y todo este patrimonio histórico no pase todo esto. Pero cuando la iglesia y tal y dice, ay, es que ha pasado estos daños, pues ahora le van a pasar la factura a Patrimonio, a tal, al Cabildo, al Ayuntamiento de Córdoba, a un montón de instituciones, y al final entre todos lo van a pagar. Que sí, que está bien porque es un bien que hace a la ciudad y tal, pero esto es como todo, como cuando tú pagas un seguro y enseguida el seguro te pone pegas y tal, y no, es que esto tal, pero a que cuando pagas, cuando vas con el billete gordo a pagar, no te ponen pegas. Pues esto igual, cuando están recaudando, se lleva todo, absolutamente todo la iglesia, pero cuando hay estos daños y esto es perfecto, y encima por dejar de ellos, de que han dejado ese material de limpieza, muchas más cosas, no han tenido el cuidado, esa conservación, ese vigilado, ese cuidar correctamente un patrimonio histórico, pues cuando pasa eso, no. Hay que pedir ayuda y dinero a Patrimonio Histórico, Ministerio de Cultura, un montón de instituciones, la Junta de Andalucía y tal, porque nosotros no vamos a poner... No, hombre, ¿qué piensas tú que con lo que se recauda las entradas? Sí, hombre, pues voy a invertirlo eso en cuidado correcto y tal. Sí, hombre, vas tú, claro. Entonces veremos qué pasa, pero... Lo quería traer como ejemplo porque pasa muchas veces de que no se gestiona concretamente un monumento, y nos quiero decir, si pasa esto con uno de los monumentos más importantes y también que tiene restos arqueológicos y tal, porque debajo de, como he dicho, antes de ser Mezquita de Córdoba había una iglesia visigoda y están también ahí los restos, que a veces se han hecho excavaciones y demás, pues... Si pasa eso con una de las grandes maravillas y grandes monumentos de este país, ¿qué no pasa con el resto? Con los que están ahí abandonados, medio abandonados. Claro, si pasa esta dejadez con uno de los monumentos más importantes de nuestro país, ya echaos a temblar con el resto. Ya os lo digo yo, que os traigo aquí a menudo noticias sobre destrucción y dejadez de muchos monumentos y patrimonio histórico, porque esto aquí muchas veces pasa por todos, porque en este caso es la Iglesia Católica, pero muchas veces pasa la Iglesia Católica, el Ayuntamiento que eso, el Ministerio, pasa la Comunidad Autónoma, todos se acaban tirando la bola de que es culpa tuya, es culpa del otro, y al final no se acaba de solucionar. Entonces yo creo que si alguien no lo gestiona correctamente, pues hay que dejar a otro o a tomar unas medidas para que esto, pero lo que no se puede hacer es correr más riesgos y que tengamos en el futuro más incendios, más cosas, perder más cuadros, más patrimonio histórico de la Catedral Mezquita, y que se pierda todo esto. Así que tengamos mucho cuidado con todo esto, que a mí esto me enciende muchísimo, vamos, me enciende más que el propio incendio de la Mezquita Catedral. Todas estas cosas que pasan me ponen furioso, y además me pone furioso cuando van toda esta gente que va a defensor del patrimonio histórico, gente que se enfada porque no la llaman catedral, le llaman mezquita, que es mezquita de toda la vida de Dios, hombre, pero bueno, sí, Mezquita Catedral, que es el nombre oficial, si nos ponemos así ortodoxos, pero casi todo el mundo la conoce como mezquita. Pero esta gente se preocupa muchísimo de que no, es que hay que llamarla catedral porque el culto y tal, pero luego cuando un montón de iglesias y tal se caen a trozos, iglesias del románico y tal, en un montón de pueblos y tal, esta gente que va tan de defensor de lo católico y de que hay que llamarlo catedral, ¿tú pensáis que se preocupa algo de este patrimonio histórico? Pues yo todo esto no los he visto cuando hay noticias de toda esta destrucción de iglesias románicas, iglesias del gótico en muchos pueblos de España. Toda esta gente entonces saltan porque es un monumento de origen musulmán y saltan ahí a yugular a quemarlo todo, nunca mejor dicho. Así que bueno, defendamos nuestro patrimonio cultural e histórico. Nos vemos en el siguiente podcast y adiós.